Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda conferencia magistral del ciclo Darwin, Evolución y Cultura. Este ciclo, para quienes no estuvieron con nosotros ayer, conmemora el aniversario del nacimiento de Charles Darwin, que ocurrió el 12 de febrero del año de 1809. Carlos Darwin es mejor conocido por haber planteado la evolución biológica en su libro El origen de las especies, que se publicó en noviembre de 1859. Es considerado como el inicio de una gran revolución intelectual. Ayer hablamos justamente de cómo estaba construido este libro y de qué es lo que planteaba la teoría de la evolución. Y ahora nada más me gustaría mencionar que el Día de Darwin, o Darwin's Day, es una celebración a nivel global que conmemora la vida y obra de Darwin, pero no solo eso, sino que también quiere resaltar sus contribuciones a la ciencia y a la cultura, y de esta forma promover el ejercicio y la enseñanza de las ciencias en general. Es una celebración de las ciencias que reconoce que éstas tienen un lenguaje universal que es y debe ser accesible a todos los individuos y en todas las sociedades. Con la organización de este ciclo de conferencias, los seminarios de cultura mexicana y de historia, filosofía y estudios de las ciencias y la medicina quieren contribuir a estos festejos y de esta forma promover las ideas de Darwin y su impacto en la cultura y en todas sus dimensiones. Una cosa que me gustaría mencionar es que justamente la ciencia, que es lo que promueve esta celebración, se ha convertido progresivamente a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI en una parte integral de todos los principales problemas de interés público. Fundamentalmente se ha convertido en el árbitro principal de todos los aspectos de la vida humana, definiendo en muchas ocasiones qué es lo natural y qué es racional. El poder mismo que se ejerce ahora, como nunca antes en la historia, a través de la experiencia científica y el uso de la ciencia para transformar los aspectos materiales, económicos, culturales, ambientales y biológicos de nuestras vidas. La ciencia es, por tanto, el emblema de la modernidad y el criterio para medir el desarrollo económico y social a nivel internacional. Es por eso que nos queremos unir justamente a estas celebraciones. El día de ayer tuvimos la conferencia de evolución y laicidad, y el día de hoy vamos a conversar con el doctor Dante Morán, que nos va a hablar de evolución y geología. Déjenme presentarles al doctor Dante Morán. Él es ingeniero geólogo, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde realizó también sus estudios de maestría y doctorado. Su investigación doctoral la llevó a cabo en la Universidad de Múnich con una beca de Servicio Alemán de Intercambio Académico. Él ha obtenido la medalla Gavino Barreda por sus estudios de maestría y mención honorífica por su tesis doctoral. Es investigador titular C del Departamento de Geoquímica del Instituto de Geología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, y es dentro del PRIDE, del programa PRIDE, es el nivel D. Es profesor en las licenciaturas de ingeniero geólogo de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias. Es además tutor de los posgrados de Ciencias de la Tierra y de la UNAM. Y bueno, su currículum es muy extenso. Lo único que me gustaría mencionar es que su especialidad es la geoquímica aplicada al estudio de procesos magmáticos, las relaciones entre magmatismo y deformación de la corteza, y la conexión volcánico-plutónica en sistemas magmáticos silícicos. Qué complicado. Es además, como ven ustedes, es muy especializado. Él se ha especializado en el estudio de la evolución geológica de México y cuenta con innumerables artículos y libros, y ha formado también un gran número de especialistas en el área. Bueno, sin más preámbulos, entonces, le damos la palabra al doctor Dante Morán, y te paso el micrófono, Dante. Y muchas gracias, Ana. Muchas gracias al Seminario de Cultura Mexicana por darme la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias sobre Darwin. Pues Darwin es una figura luminosa en la ciencia y un pionero en muchos estudios que no solo tienen que ver con la evolución de los organismos vivos, sino también tiene que ver con el estudio de las rocas y de las capas de la Tierra.
Y yo me propongo en esta charla mostrar el papel que jugó Darwin, no solo en sus implicaciones geológicas, sino hasta filosóficas que tienen que ver con el tema del concepto abismal del tiempo que manejan los geólogos y con el estudio de las capas terrestres. Voy a compartir mi pantalla para iniciar mi charla. Eh, Bien, iniciamos la charla más o menos ubicando la figura de Darwin en el tiempo en el que la geología estaba surgiendo como una ciencia individual separada de los estudios naturalistas que en general se realizaban en ese tiempo a principios del siglo XIX. Y Darwin realmente es heredero de una cultura emergente de estudios sobre la naturaleza, un poco despegada de los conceptos religiosos de una tierra de vida corta, de una creación de hace poco tiempo, de temas como el de el diluvio universal y eh, conceptos de este tipo de carácter más bien religioso, y junto con muchos intelectuales de su tiempo genera un pensamiento racional que se basa en las observaciones y que descubre que la Tierra es un ente muy antiguo y que los organismos que habitan la Tierra también son entes muy antiguos y que han variado como resultado de la evolución por selección natural, y ahora sabemos por una serie de procesos a escala molecular que se dan de manera genética en la variación de los organismos. Entonces, yo lo que me propongo en esta charla es hablar de temas como estos. Primero hablaré de Darwin y la geología en general, de cómo en ese tiempo se aprendió a leer lo que decían las capas de la Tierra para reconstruir la historia muy antigua de nuestro planeta. Hablaré de algunos intelectuales que antecedieron a Darwin, como James Hutton y de Charles Lyell, cómo Darwin se concebía al principio a sí mismo como un geólogo y cómo todo el pensamiento de James Hutton, Darwin y Lyell tuvo que ver mucho con el debate que se dio en el siglo XIX sobre la edad de la Tierra. Y luego hablaré de la influencia que tuvo el pensamiento darwiniano y huttoniano en el estudio de los cambios que sufre nuestro planeta y de los cambios que sufre la biosfera como resultado de los cambios geológicos y ambientales que se dieron por muchas razones en la larga historia de nuestro planeta. Hablaré de los eventos catastróficos y de los procesos graduales que modificaron la superficie y el carácter de las rocas continentales y marinas. Y también hablaré de las extinciones masivas relacionadas a estos eventos catastróficos. Y ya más de conceptos más modernos como los procesos de retroalimentación positivos y negativos que se dan en nuestro planeta, y de la biosfera y su influencia en los procesos geológicos. Entonces, fíjense que en el siglo XIX, eh, a principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII, que fue el siglo de la Ilustración, muchos naturalistas, tanto en Europa continental como en Inglaterra y en los Estados Unidos, empezaron a notar que las rocas que estaban expuestas en la superficie de la Tierra con frecuencia estaban dispuestas en formas de capas que mostraban características diferentes. Y entre las características diferentes que se mostraban estas rocas se encontraban los fósiles que contenían. Y un detalle que encontraron muy importante y que dio origen a la idea de la evolución, antes aún de Darwin, fue que los organismos eran diferentes y que había organismos relativamente simples en las capas más antiguas y organismos más complejos en las capas más elevadas. Y se empezaron a preguntar por qué variaban la naturaleza de esos organismos fósiles que se encontraban entre las rocas. Pues al principio, en los tiempos de Leonardo da Vinci, se pensaba que la, había habido un diluvio que había dejado estos organismos marinos incrustados en las rocas, pero la idea de un solo diluvio se empezó a desdibujar cuando encontraron que los organismos eran diferentes. Entonces hubo muchos
naturalistas que pensaban que por algún motivo los organismos iban cambiando a lo largo de la historia de la Tierra, pero no acertaban a definir el mecanismo que producía dichos cambios, y fue Darwin el que a través del mecanismo de la selección natural permitió entender de qué manera podría la naturaleza ir evolucionando, la naturaleza viva como evolucionó en la historia de la Tierra. Antiguamente las capas que contenían fósiles solo se reconocían a principios del Paleozoico, hace unos 542 millones de años. Eso lo sabemos ahora, ellos no lo sabían. Ellos no sabían que las capas que estaban viendo tenían antigüedades de esa magnitud, ¿no? Pero sí reconocían que había un orden en el tipo de capas que se exponían en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa continental, y empezaron a dividir los paquetes de capas con diferentes nombres, empezaron a llamarles unidades de roca, que les pusieron nombres de acuerdo a la localidad geográfica donde se encontraban, o de acuerdo a si eran muy antiguos, les llamaban rocas primarias o rocas secundarias y rocas terciarias, pero fue a través de los nombres basados en localidades geográficas que surgió toda esta nomenclatura que usa la gente, los geólogos, en la estratigrafía. Pues la estratigrafía es la madre de todas las disciplinas en geología, porque es la estratigrafía, es la disciplina que nos permite entender y leer el significado de todas esas capas geológicas y a qué tipo de ambiente respondía su formación. Entonces, en ese tiempo, como no había métodos de fechamiento radiométrico o isotópico, pues ellos no sabían que había unas capas ricas en carbón, ya se lo llamaron carbonífero, y luego había capas a las que les llamaron el cámbrico, otras el pérmico, y luego para el Mesozoico, pues llamaron rocas del Triásico, del Jurásico, esto basado en las montañas Jura, y del Cretácico basados en las rocas de la isla de Creta, y en fin, así empezaron a aparecer nombres, y se hizo un arreglo estratigráfico en donde se mencionaba que las rocas más antiguas eran las cámbricas y las más recientes eran las rocas del Holoceno, y los nombres fueron surgiendo poco a poco en el siglo XIX, y hubo muchos debates porque al principio no acertaban a poner en orden bien las capas según los observadores y según la región donde habían sido observadas. Pero una cosa extraordinaria es que ya en el siglo XX se empezaron a reconocer capas todavía más antiguas que no contenían aparentemente fósiles y que eran rocas sumamente transformadas por efectos de la presión y la temperatura cuando estuvieron sepultadas en el interior de la Tierra, y esas capas pues simplemente les decían que eran capas arcaicas o eran rocas del precámbrico, ¿no? Porque si este era el cámbrico, pues las que estaban abajo eran las del precámbrico. Pero no se imaginaban que esas rocas sí que contenían fósiles, fósiles unicelulares o fósiles que no contaban con concha y que no podían dejar una impresión claramente dibujada en las rocas. Y entonces los estudios en el siglo XX demostraron que las rocas más antiguas expuestas en la superficie de la Tierra tienen 4.000 millones de años. Eso gracias a los métodos de fechamiento o de datación que ahora se usan. Bueno, ese es un antecedente sobre lo que conocemos, lo que se fue conociendo poco a poco y lo que conocemos ahora de la historia de la Tierra, ¿no? Déjenme poner un puntero. Voy a ponerla en forma de presentación. Voy a poner un puntero rojo. Ujú. Opciones de puntero. Un láser así para que no. Un láser para que se vea mejor. Opciones de puntero. A ver si. Sí, así se ve mejor. Bien, entonces, eh, eh, ahora ya sabemos mucho sobre cómo están arregladas las capas de la Tierra, qué edad tienen las capas más antiguas, qué edad tienen los fósiles más antiguos que se acercan a los 3.500 a 3.700 millones de años. Y todavía podría haber fósiles anteriores, pero no se han diferenciado ni reconocido claramente. Y toda esta revolución científica se inició en el siglo de la Ilustración, sobre todo con el grupo de Edimburgo, en donde había naturalistas que observaban las capas expuestas en Escocia que tenían una disposición muy clara. Uno de ellos, James Hutton, fue
un naturalista que observó rasgos muy interesantes que no coincidían con la idea de un solo diluvio y que las capas marinas que ahora están expuestas en la superficie se hubieran formado por un diluvio como al que hacían alusión en los relatos bíblicos. Él encontró, por ejemplo, que había rocas antiguas, capas antiguas, que habían sido depositadas en el fondo del mar, que después habían sido sepultadas y habían sido transformadas por ese sepultamiento, luego habían sido expuestas en la superficie nuevamente, y sobre de esas rocas se habían depositado nuevas capas de rocas también muy antiguas, porque estas a su vez subyacían a otras rocas más modernas. Y entonces él se dio cuenta, James Hutton, en su libro sobre la teoría de la Tierra, explica que el arreglo que él observa de las capas marinas y de las capas de rocas continentales, digamos de tipo de río o tipo fluvial, el arreglo que él observa sugiere que la Tierra era muy, muy antigua, de millones de años. Incluso acuñó esta expresión que dice que él no encuentra en la observación de las capas de la corteza expuestas en la superficie, no encuentra indicios de un principio en la historia de la Tierra y tampoco encuentra perspectivas de un final, como que si fuera la Tierra un ente que está en constante cambio y que esa evolución es una evolución como un reloj o como una pieza, una maquinaria de relojería que está actuando de manera permanente y sugirió que estas capas muy antiguas se formaron por procesos similares a los que están ocurriendo actualmente en el fondo del mar o en los ríos o en los lagos. Entonces, ¿qué hizo James Hutton? James Hutton introdujo en el pensamiento de ese tiempo la idea de una tierra muy antigua, casi eterna, ¿sí? Una tierra que opera de manera lenta los procesos como ocurre ahora, que de vez en cuando hay volcanes, alguna pequeña catástrofe, pero que en general estas rocas se habían formado por procesos lentos como los de ahora, y que los levantamientos que sufrían los continentes se debían a procesos de volcánicos o magmáticos que estaban ocurriendo en el subsuelo y que levantaban y empujaban las rocas que habían sido depositadas en el mar, las empujaban hacia arriba y eran expuestas en la superficie. Entonces, estas ideas de James Hutton introdujeron algo importantísimo, que es la idea del abismo del tiempo en la Tierra. Sin embargo, ellos simplemente decían que eran miles, millones de años los que había transcurrido para que se formaran todos estos rasgos, si estaban ocurriendo las cosas a la velocidad que están ocurriendo ahora, si ocurrieron las cosas a la velocidad que están ocurriendo ahora. Entonces, como ahora ocurren procesos, los continentes se levantan muy lentamente, las capas sedimentarias tardan años en formar una sola capa, entonces ellos dicen esto tiene millones de años, ¿no? Se llegó a estimar a principios del siglo XIX que la Tierra tenía 300 millones de años. Entonces, pues, obviamente eh, hubo líderes religiosos y hubo también geólogos que atacaron estas ideas, diciendo que la Tierra no podría ser tan antigua y que se dieron debates importantes en aquel tiempo. Eso es en este contexto de los pensamientos de James Hutton y de este otro hombre que se llama Charles Lyell, que surge Darwin con sus ideas y con su interés en la naturaleza. Charles Lyell publicó el primer libro que se llamó de geología. Antes los libros les decían Tratado de Geognosia, por ejemplo, ¿no? Pero ellos ya en ese tiempo acuñaron el término geology y él escribió, Lyell, un libro que se llama Principios de Geología, en el que explicaban de qué manera se arreglaban en capas las rocas de la corteza de la Tierra, de qué manera esas capas que habían sido originalmente sepultadas o depositadas en la superficie, habían sido sepultadas, deformadas, transformadas, levantadas por procesos magmáticos y expuestas en la superficie. Pero también Charles Lyell introdujo la idea del uniformitarismo, se le llama así, de que los procesos que formaron todo esto eran procesos que ocurrían similares a los que están ocurriendo actualmente en la Tierra. Vamos a ver más adelante que ese pensamiento uniformitarista sufre transformaciones radicales en el siglo XX y en ese tiempo en el principio del siglo XIX había un debate entre grupos que se hacían llamar neptunistas y plutonistas. Los neptunistas
liderados por el profesor Werner de la Academia de Freiberg en Alemania, sugerían que todas las rocas, incluidas las rocas volcánicas que conocemos ahora, se habían formado en un mar primigenio y que habían sido precipitadas ahí en ese mar y que habían sido levantadas y expuestas en la superficie y que todo eso había ocurrido en un evento más o menos único, ¿no? Y esto se contraponía a las ideas plutónicas de que la Tierra era mucho más antigua, que había muchos eventos de depósito, rocas de muy diversas edades y que éstas habían sido levantadas por cuerpos plutónicos o cuerpos de tipo magmático que se conectan en la superficie con las rocas volcánicas. Entonces, cuando Ana hablaba de mi perfil de que yo estudiaba las conexiones entre las rocas plutónicas y las rocas volcánicas, pues ahora sí ya les tendrán una idea de más o menos qué tipo de procesos son los que a mi grupo de investigación le interesan. Pero bueno, continuemos con nuestra historia. Y surge Darwin con su gran interés desde un niño por la naturaleza, los escarabajos, las palomas mensajeras, por todo el entorno biológico que le rodeaba. Y él y su papá le pidió que hiciera estudios para ser religioso, después estudios para ser médico, como era él. Pero finalmente Darwin se interesó por la naturaleza y uno de los aspectos de la naturaleza que más le interesó fue la geología. ¿Por qué? Porque él encontró de gran interés el observar las capas expuestas en Inglaterra. Él estuvo en Edimburgo primero y ahí conoció las capas en donde James Hutton y sus colegas habían estudiado por primera vez desde esta perspectiva de la Tierra lenta y de procesos muy antiguos. Observó las capas y después a partir de eso se interesó mucho en la geología y después se movió a Cambridge y en Cambridge conoció al profesor Hanslow que lo introdujo en la geología. Y entonces Darwin, cuando se fue al Beagle, que lo recomendaron los profesores de Cambridge para que él fuera la persona que acompañara al capitán Robert Fitzroy en su expedición del Beagle, que originalmente iba a ser de 2 años y se resultó ser de 5 al final, recomendaron a él por la gran capacidad de observación que tenía y el profundo interés en los rasgos de la naturaleza. Entonces, cuando él regresó del Beagle, publicó algunos de los resultados, todavía no publicaba El origen de las especies, pero en 1939 publicó su diario de las investigaciones que había hecho en investigaciones naturalistas y geológicas que había hecho él en las costas de Sudamérica y en las islas del Atlántico. Y de hecho el diario se llamaba Diario de las Investigaciones de Historia Natural y Geología, realizadas durante la expedición del Beagle. Y también publicó después un libro específicamente dedicado a Sudamérica que se llamaba Observaciones Geológicas en América del Sur. Entonces, Darwin se decía a sí mismo geólogo. Creo que él ya tenía un entrenamiento fuerte en el estudio de diferentes especies vivas y también tenía un entrenamiento en hacer estratigrafía y ver en las capas diferentes organismos que se extinguieron o que evolucionaron hacia otro tipo de organismos. Y entonces, con ese entrenamiento conjunto de geología, biología, él conocía el libro de Principios de Geología de Lyell y se lo llevó a su viaje, porque Lyell lo publicó en 1930 y el Beagle zarpó en 1830 y el Beagle zarpó en 1831 y regresó en 1836. Entonces Darwin ya tenía un bagaje y tenía información y los enfoques que los geólogos plutonistas de Inglaterra tenían en oposición a los geólogos neptunistas de la región de Alemania. Bueno, entonces, fíjense que una de las implicaciones más importantes de los descubrimientos de Darwin sobre el origen de las especies fue el reforzar la idea de un tiempo abismal en la historia de la Tierra. Esa idea del tiempo pues surge de que para que opere el mecanismo de la selección natural necesitamos que pase mucho tiempo, ¿verdad? Para que opere la selección natural y se formen nuevas especies, Darwin lo que requería era muchísimo tiempo y se lo proveían los enfoques de los geólogos neptunistas que decían, esta Tierra es muy vieja. Pero a partir de 1850 se generó un debate muy fuerte sobre la edad de la Tierra. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de físicos que surgieron con la idea de que los geólogos no tenían razón
con esas edades abismales. ¿Por qué razón? Pues Lord Kelvin, que fue un físico muy influyente en el siglo XIX y que estudiaba procesos térmicos y procesos de disipación de calor, etcétera, él hizo unos cálculos que asumía que la Tierra era una bola incandescente, un planeta incandescente, y hizo cálculos de cuánto tiempo tardaría esta Tierra en enfriarse hasta el punto en el que se encuentra ahora, disipando el calor por diferentes mecanismos, ¿no? Mecanismos advectivos o de conducción térmica. Y él dijo, pues esto no me da, o sea, no me dan los 300 millones de años de, al principio habló de 1 millón de años, llegó revisando su modelo varias veces, llegó hasta la idea de 20 millones de años, pero para nada 300 millones de años, ¿no? Y esos 20 millones de años indudablemente no le alcanzaban a los geólogos que más o menos estimaban el espesor de las capas que se habían acumulado en diferentes partes de la historia de la Tierra, y obvio pues que no estaban de acuerdo con las ideas de Lord Kelvin, y se dio un debate y casi sufrieron bullying los geólogos por un grupo mucho más influyente de científicos que eran los físicos. Pero fíjense, es curioso, un detalle que no tomó en cuenta Lord Kelvin es que no podemos asumir que el mismo calor que contenía la Tierra en su origen es el que se tiene que disipar para enfriarla. ¿Por qué? Porque hay decaimiento radioactivo en el interior de la Tierra que está produciendo calor nuevo, ¿sí? Y entonces no simplemente sería una bola incandescente que se tendría que enfriar. ¿Por qué? Pues porque tendríamos un horno prendido adentro, que es el que estaría generando el calor, que, que haría que la disipación durara mucho más tiempo del que había estimado Lord Kelvin. Y quien descubrió esto fue otro físico neozelandés, Ernest Rutherford, que él vivía en Inglaterra, y que vivió entre 1871 y 1937. Rutherford fue un estudioso de la radioactividad después de que Becquerel y los esposos Curie descubrieran la radioactividad. Él empezó a estudiar la radioactividad y a medir la actividad radioactiva de diferentes grupos de isótopos. Y encontró que el uranio, por ejemplo, los isótopos de uranio eran isótopos que en su decaimiento radioactivo emitían muchas partículas y podían producir calor. También los isótopos de potasio, los isótopos de torio. Y entonces él decidió presentar en 1904 una conferencia en Oxford en donde él iba a explicar que había una fuente de calor en la Tierra que era el decaimiento radioactivo y que esos elementos, isótopos, variedades de elementos, isótopos, se encontraban en el interior de la Tierra y producían mucho calor. Él estaba un poco temeroso porque el Lord Kelvin vivía todavía en ese tiempo y seguía insistiendo en sus ideas de la edad no antigua de la Tierra. Y él estaba un poco nervioso porque era un físico muy joven que expuso en su conferencia la idea de que la Tierra podría ser mucho más antigua que Kelvin había estimado porque él no había considerado una fuente de calor como la radioactividad. Para su desgracia, se presentó el anciano Lord Kelvin a su conferencia en 1904 y lo estuvo observando fijamente a los ojos cuando estaba deshaciendo sus ideas sobre la edad de la Tierra. Una interesante anécdota. Entonces, para continuar, quiero mencionar algunos de los eventos significativos en la evolución de la Tierra para continuar qué efectos tuvieron sobre la biosfera y qué efectos tuvo la biosfera sobre los procesos geológicos, ¿verdad? Entonces, un proceso muy antiguo, en el que todavía no hay rasgos de biosfera en la Tierra, es el origen de la Luna. Y el origen de la Luna se formó por una gran catástrofe, según las hipótesis dominantes, una gran catástrofe de un embrión planetario que pegó a la Tierra y que produjo la deformación y casi destrucción de nuestro planeta y produjo la formación de la Luna. Eso debe haber ocurrido hace 4.450 millones de años o 4.500 millones de años. Luego tuvimos la formación del núcleo metálico de la Tierra y su corteza, que también debe haber sido un evento de carácter muy intenso o catastrófico. Y ya cuando la Tierra se estabilizó, se presenta el origen de la vida, cuando ya había sobre la superficie de la Tierra cuerpos de agua más o menos permanentes. Todavía sufría bombardeo de meteoritos la Tierra porque su crecimiento fue a través de bombardeo de meteoritos. Y todavía para las fechas que se tienen de los organismos más antiguos y de los biomarcadores más antiguos sobre el origen de la vida,
todavía había un bombardeo, de hecho una etapa que le llaman la etapa del bombardeo intenso, que ocurrió en ese tiempo. Pues de ahí surgen las ideas de exobiología, de que la vida pudo haber sido traída a la Tierra a través de uno de estos cuerpos que impactaron. Cuando la superficie de la Tierra ya estaba más o menos estabilizada. También muy cerca al origen de la vida se inició la fotosíntesis, que es un proceso extraordinario a través del cual los organismos toman el carbono, el dióxido de carbono de la atmósfera y generan oxígeno libre, ¿no? Entonces el oxígeno O2 que se observa actualmente en la naturaleza empezó a ser emitido hace mucho tiempo. Sin embargo, ese oxígeno era consumido en la oxidación de diferentes materiales que estaban en la superficie y no era un oxígeno que estuviera acumulando en nuestro planeta, sino que era consumido, así, como si fuera por el hoyo del lavadero, ¿no? Ujú. Entonces, también en un tiempo que todavía no está bien determinado, se inició la tectónica de placas y los primeros supercontinentes en la historia de la Tierra. Existen muchas hipótesis acerca del origen de la tectónica de placas en la Tierra, en qué etapa de su disipación de calor empezó a actuar el mecanismo de estas placas rígidas que forman la litosfera externa de la Tierra y que se mueven unas con respecto a otras. Y bueno, la mayoría de los investigadores que trabajan sobre este tema más o menos indican que fue hace 2.500 millones de años, de 2.500 a 2.700, que la tectónica de placas ya empezó a operar de manera continua en la Tierra y se empezaron a formar los supercontinentes. Fíjense que la idea de que hay un solo supercontinente eh, es una idea equivocada. Realmente hubo varios supercontinentes antiguos en la historia de la Tierra. Y luego, cuando ya el oxígeno comenzó a ser tan abundante, los organismos fotosintetizadores, las cianobacterias, que ni siquiera eran organismos multicelulares, eran organismos que eran unicelulares y que expelían mucho oxígeno como resultado de la proceso de fotosíntesis. Fue tan intensa la actividad fotosintética y tan grande la población de cianobacterias que el oxígeno sí que comenzó a acumularse en la atmósfera de la Tierra y empezaron a oxidarse muchas cosas y organismos que no resistían el oxígeno libre porque les resultaba venenoso, se extinguieron, pero esta aparición del oxígeno también propició que hubiera organismos que necesitaban, para tener organismos celulares que tuvieran ojos y pies y tuvieran un cuerpo grande, más grande, se necesitaba oxígeno libre para tener una manera de producir energía a través de su metabolismo que les permitiera avanzar y moverse, ¿no? Otro detalle que se conoce poco en la historia de la Tierra son los eventos de congelamiento global. Hubo varios eventos, al menos tres en el precámbrico, cuando había solo organismos unicelulares y uno de ellos cuando ya había los primeros organismos multicelulares, en la que la Tierra se congeló completamente su superficie. Y eso se sabe porque se han encontrado depósitos de glaciar en rocas que se formaron en latitudes cercanas al Ecuador. Entonces, si rocas que se formaron en la superficie y en el fondo del mar, que se formaron en posiciones cercanas al Ecuador y tienen depósitos de glaciar, quiere decir que la Tierra estaba cubierta de hielo y eso produjo también eventos de extinción y cambios muy importantes en la historia de la Tierra y arrinconó a la biosfera de la Tierra a un punto en que probablemente estuvo cercana a extinguirse la vida en nuestro planeta. Otro evento significativo en la historia de la Tierra es la extinción más importante que se conoce a través del estudio de los fósiles que están en las capas de la Tierra, que es la extinción de finales del Pérmico que ocurrió hace 252 millones de años. Y es una extinción que fue propiciada por un evento, así se considera en el pensamiento dominante científico, por un evento de la misma edad que se ha detectado en Siberia. En Siberia hubo erupciones gigantescas volcánicas de basaltos que alcanzaron una extensión equivalente al territorio actual de los Estados Unidos. O sea, fue un gran evento de oxidación. A esas provincias donde se forman tantas rocas les llaman grandes provincias ígneas o large igneous provinces, les dicen en inglés. Estas provincias ígneas ocurrieron varias veces en la historia de la Tierra, pero la de finales del Pérmico produjo tal cantidad de CO2 y de metano que hubo un evento de calentamiento global, los océanos se estancaron, ya no circularon, escaseó el oxígeno en el mar,
el calor produjo la extinción de muchos organismos que vivían sobre la superficie, de reptiles y reptiles mamíferoides, porque no había dinosaurios, que existieron en ese tiempo y se extinguieron arriba del 95% de las especies en nuestro planeta. Estuvimos muy cerca de irnos, ¿no? De esta tremenda erupción volcánica. Entonces, tomen en cuenta que este primer evento que señalamos es un evento catastrófico y de extinción que se produjo en la Tierra misma. O sea, no fue como el impacto del Chicxulub, que fue un cuerpo externo que llegó y pegó sobre la Tierra. Aquí se dio por un proceso interno. Luego, otro periodo interesante es el periodo cálido en el Cretácico, donde tuvimos temperaturas muy elevadas. Nada que ver con lo de ahora, era mucho más elevado. La temperatura media anual del planeta era de 5 grados arriba de la actual. No había casquetes polares, los niveles del mar alcanzaron posiciones muy elevadas, mucho más elevadas de las de ahora. Estuvieron por encima, arriba de los 150 metros encima del nivel de los océanos actual. Y por eso es un periodo muy importante conocerlo y estudiarlo y entenderlo, porque nos puede dar mucha información sobre el escenario que podemos enfrentar si seguimos nosotros con un proceso de calentamiento global desbocado, como el que está ocurriendo actualmente, ¿no? La crisis de finales del Cretácico la conoce mucha gente, fue la que se produjo por el impacto de un meteorito en Yucatán, que produjo, entre otras, la extinción de los dinosaurios, pero realmente produjo arriba del 75% de la extinción de las especies en la Tierra, 65, 75, hay diferentes estimaciones, y que conocemos muy bien porque el escenario fue México, ¿no? Y el último evento significativo es el enfriamiento del Cenozoico, que es la era en la que vivimos nosotros. Ha habido un enfriamiento con respecto al Cretácico, que es el periodo anterior. Ha habido un enfriamiento progresivo hasta llegar a la edad del hielo actual en la que nosotros vivimos. Ustedes dirán, pues, ¿cómo que vivimos en la edad del hielo con el problema de calentamiento global que tenemos? Sí, pero estamos en la edad del hielo. Realmente lo que está ocurriendo es que estamos calentando demasiado rápido el planeta. Desde luego vamos a acabar con la edad del hielo, pero hay que entender que este tiempo que vivimos antes del calentamiento actual ha sido uno de los periodos más fríos desde 560, 540 millones de años hasta acá. O sea, el hombre es una especie que surge en el frío, somos los hijos del hielo. ¿M? Bueno, entonces, dentro de los eventos catastróficos tenemos algunos que son como estos que se producen por anomalías en el interior de la Tierra, como lo que ocurrió en Siberia, ¿verdad? Que produjo la extinción de muchísimas especies y que no atiende a la idea del uniformitarismo de los tiempos de Darwin, de que el cambio era gradual, sino que había catástrofes. Y sí que en ese tiempo había también un grupo de gente que le hacían poco caso, que eran los catastrofistas, encabezados por el conde Buffon francés, una persona que se llamaba Buffon, que él decía que los cambios en las especies, en las capas, se debían a grandes catástrofes. No explicaba, él hablaba de inundaciones, pero no explicaba qué tipo de catástrofes, ¿no? Entonces, esas ideas catastrofistas que fueron, digamos, obliteradas, sepultadas,
Dante, Dante, ¿te puedo interrumpir un momento? Dante, tenemos un problema técnico que están resolviendo. Ahorita te avisamos. Dante, ¿me oyes? Creo que se te desconectó el micrófono. ¡Ay, no! ¿Cómo le avisamos? Dante, ¿me oyes? Es que no te oímos. ¿No se te desconectó? No. Esperamos que el doctor resuelva su problema con el micrófono. Se salió para volver a ingresar. Aparentemente se le desconectó. No se vayan. Está todo muy interesante. A ver, ahí viene. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Bueno, Sabes que nos quedamos en la anterior de la que estabas yo no te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me están escuchando todavía? Es que Sí. no sé en qué momento me dejaron de escuchar como para ¿Me regresar. oyes a mí? Voy a ¿Me oyes a mí, Dante? aquí. ¿Está En la bien ahí? anterior. No, La la anterior. anterior. Esta. Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Bueno, Gracias. una disculpa a todo el público que está conectado. Hay un incidente ahí que se desconectó mi audio, pero no sé por qué. Entonces, Eso pasa, no te lo que apures. les iba a comentar, por favor me avisan otra vez si se va el sonido, ¿no? Lo que les comentaba es que las catástrofes que sufrió la Tierra pudieron deberse a episodios por anomalías en los procesos de disipación de calor en el interior, se pueden deber a eventos externos como este, o se pueden deber a la acción de la biosfera misma, que en este caso de finales del Ordovícico, un secuestro excesivo de CO2 por parte de las plantas que habitaron ya en ese momento los continentes y del plancton que se formó en la superficie de los océanos, esa excesiva actividad fotosintética generó un secuestro de CO2 que enfrió el planeta a finales del Ordovícico. Entonces, cuando uno revisa los eventos catastróficos en la historia de la Tierra, no encuentra uno un patrón único. Hay eventos del interior, hay eventos del exterior y hay eventos que tienen que ver con la biosfera misma.
Entonces, esto se empezó realmente a entender a partir, digamos, son ideas darwinianas de que la evolución de los organismos puede en un momento dado generar una crisis en la propia vida, ¿no? Bueno, pero comentaba yo aquí cuando ya nadie me escuchaba que la Tierra, digo, la Tierra es iluminada por el Sol y las radiaciones del Sol calientan nuestra atmósfera y la superficie. Y si hubiera sido permanente la luminosidad del Sol, si hubiera sido el mismo valor todo el tiempo, no tendríamos problema para explicar los eventos de calentamiento global que tendrían que ser debidos al interior de la Tierra, a los procesos que ocurren por emisión de CO2 de la actividad volcánica o por el secuestro excesivo de CO2 de la biosfera. Pero resulta que no, que la radiación del Sol ha variado. El Sol tenía una luminosidad más débil cuando se formó la Tierra y esta luminosidad ha subido en un 30% desde la formación del planeta. Y esto se debe a que las estrellas tienen ese tipo de evolución. Las estrellas en su evolución hay un momento en el que van subiendo su luminosidad y entonces tenemos que meter en nuestra ecuación del estudio de la evolución de la biosfera de la Tierra y de los rasgos geológicos de la Tierra, tenemos que meter el hecho de que el Sol iba aumentando su luminosidad. Y entonces lo que se preguntaban muchos científicos decía, si el Sol iluminaba un 30% o menos a principios de la formación de la Tierra, hace 4.000 millones de años, donde ya tenemos rocas expuestas en la superficie, ¿por qué encontramos rasgos de rocas sedimentarias marinas o de agua líquida si la Tierra debería haber estado congelada? Porque con un 30% menos de luminosidad del Sol, la Tierra debería estar congelada, pero no estaba congelada. ¿Qué es lo que sucedía entonces? A esto le llaman, a este evento en el que se esperaría encontrar que la Tierra estaba congelada en su superficie, pero que no está congelada porque el estudio de las capas nos muestra que había agua líquida en la superficie de la Tierra. A eso le llaman la paradoja del Sol débil. Hay una paradoja ahí. ¿Por qué razón, si el Sol iluminaba 30% menos, por qué razón había agua líquida y empezaron a formarse los primeros organismos en el ambiente marino? Pues la respuesta es muy interesante. Resulta que la biosfera en su evolución ha sido sensible a este aumento de la luminosidad del Sol. Y entonces, en este tiempo había mucho más CO2 porque todavía no había un secuestro muy efectivo del CO2 por parte de los organismos. Pero a medida que fue evolucionando la luminosidad del Sol, la biosfera fue creciendo y el secuestro de CO2 a través de la toma de CO2 de los organismos y del sepultamiento de esa materia orgánica en diferentes ambientes marinos y en ambientes de pantanos, ese sepultamiento de la biosfera hizo que el CO2 de la atmósfera fuera reduciéndose gradualmente y fuera compensando el aumento de la luz, porque si no nos hubiéramos asado, ¿no? Del aumento por el efecto de invernadero a medida que iba aumentando la luminosidad del Sol y el CO2 hubiera sido el mismo. Entonces hay una correlación entre la luminosidad del Sol y la cantidad de CO2 que la biosfera mantenía y la geología mantenían en la atmósfera de la Tierra. Como si fuera un ser que fuera sensible, que estuviera reaccionando a los estímulos externos, en este caso la luminosidad del Sol. Bueno, estos cambios en la historia de la Tierra son cambios direccionales, o sea, teníamos un sol más débil y ahora tenemos un sol más luminoso. No hay regreso, ¿verdad? O sea, vamos aumentando el sol. Otro cambio direccional es que la Tierra se ha ido enfriando gradualmente en su interior debido a la disipación del calor por la actividad volcánica y por la salida de calor en la superficie del planeta. Y ya no hay para atrás, o sea, ya no se va a volver a calentar salvo que tuviera un agente externo que la impactara. Entonces, la biosfera evoluciona en el marco de una serie de cambios que van en una dirección y que ya no van de regreso. En cambio, existen otros tipos de cambios que son cambios cíclicos, que tienen que ver con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y con la inclinación de la Tierra sobre la inclinación de su eje con respecto a la perpendicular, a la elíptica del sistema solar. O sea, la Tierra no está así como vertical, sino su eje está inclinado con respecto al plano orbital de los planetas. Entonces, esa inclinación varía de 22.5 a 24 grados, o sea, está habiendo un bamboleo del eje de la Tierra que dura varios miles de años, y también existe una precesión, que es un giro del eje inclinado que tiene
un movimiento como el que tienen los trompos cuando uno echa un trompo a bailar en la superficie, hace un cabeceo como este y también tiene ciclos que duran 26,000 años. Entonces estos ciclos sí que se repiten y esos ciclos en algunos casos producen calentamiento y en otros casos producen enfriamiento. Entonces, al patrón general de evolución de la luminosidad del Sol, al patrón general de enfriamiento del interior de la Tierra y al patrón general de disminución del CO2 en la atmósfera de la Tierra, existen pequeños cambios cíclicos que se sobreponen a ese patrón general. Entonces, vamos a echarle un vistazo a cómo se comportaba el CO2 en la historia de la Tierra y vemos nosotros que esta era más o menos la cantidad de CO2 en número de veces, o sea, múltiplos del CO2 actual. O sea, en tiempos de hace 540, 550 millones de años, teníamos nosotros 25 veces más CO2 que el que tenemos ahora. O sea, si eso lo tuviéramos ahorita, nos asábamos. ¿Por qué? Porque el sol está muy, muy iluminador, ¿no? Así, la luminosidad del sol es alta y en ese tiempo no lo era. Pero a medida que fue aumentando la luminosidad del sol, la cantidad de CO2 en la atmósfera ha ido bajando. De hecho, aquí entre el carbonífero y el pérmico hubo un secuestro tan importante de CO2 que se redujo casi a los valores actuales. El CO2 que tenemos actualmente es el más bajo de todo el mundo fanerozoico, pero lo estamos subiendo a una velocidad impresionante. Bueno, entonces, ha variado con ciertos cambios, ciertos ciclos que se sobreponen, y actualmente tenemos un bajo contenido de CO2. Y esos ciclos que se sobreponen a esta gran tendencia unidireccional son ciclos que tienen que ver con los movimientos de estos del ciclo de Milankovitch, de los movimientos, oscilaciones que tiene la Tierra con respecto a su eje y sus variaciones en la órbita solar, la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Eso propicia que haya a escala pequeña episodios de frío y episodios de calor, episodios de frío y episodios de calor. Digo, episodios de frío abajo y episodios de calor arriba, en algunos miles de años. Esto se mide en miles de años, fíjese, comparado con los millones de años que se mide acá esto, ¿no? Entonces, esto es de muy pequeña escala y estos cambios en el clima de la Tierra producen también cambios en el tipo de capas que se depositan en las zonas marinas y en las zonas continentales. Y por eso vemos esas rocas en forma de capas, porque hay cambios que van marcando diferentes tipos de características en las capas que se van acumulando. Bueno, entonces, regreso al tema de los supercontinentes. Los supercontinentes aparecen por primera vez hace aproximadamente 2.700 millones de años. Eran áridos, no había plantas en los primeros supercontinentes. Como este caso de Rodinia, que se formó hace 1.000 millones de años, que es un continente que abarca todas las masas continentales, pero tiene una configuración muy diferente al de Pangea, ¿no? Entonces, pues no sé, Siberia estaba conectada acá con Norteamérica, Báltica se encontraba cerca de la posición de México, África estaba acá por la Antártica. En cambio, ya conocemos todos más o menos cómo estaba arreglada la Pangea. Entonces, tenemos un supercontinente aquí hace 1.000 millones de años, hubo dos anteriores. Tenemos uno hace 600 millones de años que se llama Gondwana, que le dicen Panotia también. Y tenemos el de hace 250 millones de años que es Pangea, ¿sí? Ahora, un detalle importantísimo de los continentes es que cuando los continentes formaban masas grandes, como esta de Pangea, nosotros teníamos que la química de los océanos y el nivel del mar era diferente. O sea, cuando los continentes forman masas muy grandes y el nivel del mar es muy bajo, entonces nosotros tenemos que el magnesio abunda y predomina sobre el calcio. Los iones de magnesio en el mar abundan y predominan sobre el calcio. O sea, tenemos un bajo contenido de calcio, una relación alta de magnesio-calcio. Pero cuando los continentes están dispersos, como fue en el Cretácico, que se rompió Pangea y se dispersaron, vamos a tener nosotros una relación alta de calcio. Entonces, la relación magnesio-calcio va a disminuir y entonces la vamos a tener aquí, que el contenido de calcio va a ser alto y aquí va a ser bajo. Entonces, el movimiento de los continentes afecta la química de los océanos y la química de los océanos afecta el tipo de organismos, afecta los patrones evolutivos que se dan en los organismos en el mar. Y entonces así tenemos que cuando el calcio era muy abundante, se formaban organismos en las posiciones de los arrecifes, formaban organismos tipo de los corales y las esponjas en el Paleozoico, pero en cambio en el Mesozoico, en el Cretácico, perdón, cuando Pangea estuvo formada aquí, se formaron organismos que
cuando el magnesio era alto, que eran organismos del tipo de las esponjas, que ocupaban las posiciones de los arrecifes y de algas antiguas que formaban los cuerpos arrecifales. Entonces, eh, digamos que aquí la tectónica de placas produce un cambio químico en los océanos y el cambio químico en los océanos manda en cierta dirección los patrones evolutivos. Se preferencian a los organismos que pueden vivir mejor con altos contenidos de magnesio y se extinguen o se reducen su poblaciones los organismos que requieren de un alto contenido de calcio. Y no solo eso, cuando los continentes están reunidos como Pangea, tenemos niveles del mar bajos. Por ejemplo, en esta condición que tenemos el continente, el fondo del océano, y tenemos niveles del mar bajos y contenidos de magnesio altos en la química del mar. En cambio, cuando los continentes están dispersos, tenemos altos niveles del mar, tenemos un clima cálido, se deshacen los casquetes polares, tenemos niveles del mar hasta de 200 metros por encima del nivel actual. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque hay una gran cantidad de actividad volcánica que está empujando a lo largo de estas cordilleras marinas, está empujando la separación de los continentes. Entonces, supercontinentes, bajos niveles del mar, climas fríos, organismos constructores de arrecife del tipo de las esponjas, continentes dispersos, tenemos altos niveles del mar, tenemos periodos cálidos y tenemos nosotros organismos que forman corales y que forman rudistas, por ejemplo, organismos, unos bivalvos que forman cuerpos así de este tipo de arrecifes, ¿no? Entonces, es un ejemplo, una correlación extraordinaria de las rutas que tomó la biosfera y la evolución en función de la tectónica de placas y de los movimientos y la actividad interna de la Tierra. Existen conexiones extraordinarias que voy a mostrar ya todas al final. Pero también existen procesos de retroalimentación que en sí mismos producen la regulación de la temperatura en la Tierra. Un proceso de retroalimentación es como cuando una persona tiene frío y se compra su cobertor eléctrico. Entonces nosotros tenemos una temperatura en nuestro cuerpo y si nuestra temperatura baja, pues le subimos, sube la temperatura del cobertor, ¿no? Porque nosotros le movemos al botón. Y si sube mucho la temperatura del cobertor, yo voy a calentar mi cuerpo, ¿verdad? Pero si se vuelve a enfriar, vuelvo a subirle la temperatura. Esto es un proceso de retroalimentación, pero es un proceso de retroalimentación negativa. Sube la temperatura en mi cuerpo, baja la temperatura en el cobertor. Sube la temperatura en el cobertor, sube la temperatura en mi cuerpo, pero como ya no soporto el calor, le bajo. Y entonces va a haber actuación en diferentes direcciones, ¿no? Yo voy a estar regulando el regulador del cobertor en función de que si mi cuerpo está frío, lo caliento. También hay una anécdota al respecto sobre estos procesos de retroalimentación. Una anécdota real de que tuvieron Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, y su esposa Rosalind, que habían tenido dificultades matrimoniales porque se habían comprado ahí en la Casa Blanca, hacía mucho frío ahí en la recámara grande de la Casa Blanca, y entonces compraron su cobertor eléctrico porque a Rosalind se le enfriaban los pies, ¿no? Entonces compraron uno grande porque la cama es muy grande y entonces tenía un regulador del lado de Jimmy Carter y otro regulador del lado de Rosalind. Y entonces, como Jimmy Carter era muy caluroso y Rosalind era muy friolenta, pues él le bajaba la temperatura al cobertor y Rosalind decía, oye, me estoy enfriando, y ella le subía y el otro decía, me estoy sofocando, ¿no? Y entonces, ¿qué estaba pasando? Se fue de gira Jimmy Carter y que cuando regresó le dijo Rosalind, nuestro matrimonio está salvado. ¿Por qué? Dice, porque ya descubrí que tu regulador de tu lado controla la temperatura de mi lado y el regulador de mi lado controla la temperatura del tuyo. Entonces, cuando tú tienes calor, lo que haces es enfriarme a mí y cuando yo tengo frío, lo que hago es calentarte a ti. Y entonces, ese es un proceso de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque Jimmy Carter tenía calor y la respuesta es que se calentaba más. ¿Sí? En vez de que se enfriara como en el caso de un cobertor simple. Y en el caso de Rosaline ya tenía mucho frío y le subía y lo que hacía es que se enfriaba más porque el otro le bajaba. Bueno, entonces, un poco para mostrarles que ese tipo de procesos ocurren en la Tierra, pues se ha ejemplificado eso con de la Tierra de las Margaritas, que le llaman Daisy World, en la que
Imaginamos un planeta que está habitado por margaritas de color blanco y esas margaritas crecen tanto hay mucha fertilidad en la Tierra, crecen mucho las margaritas y la Tierra se vuelve un planeta blanco de tantas margaritas. ¿Eso qué es lo que produce? Pues que los rayos del sol se reflejen demasiado, que haya mucha reflectancia de la luz solar y entonces no haya suficiente radiación en el planeta, ya que las margaritas llegaron a su máximo, entonces pues van a enfriar a la Tierra porque lo que están haciendo las margaritas es reflejar la luz del sol, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que las margaritas produjeron un efecto contrario al que les es favorable y entonces ahí hay un proceso de retroalimentación negativa. O sea, yo empiezo a crecer mucho, a plantar muchas margaritas en el planeta y eso va a causar, porque hay calorcito, eso va a causar que se enfríe el planeta, ¿sí? Y una vez que se enfría el planeta, entonces las margaritas empiezan a morir y empieza a aparecer el substrato oscuro de la tierra oscura, y entonces se empiezan a morir, entonces la tierra oscura empieza a absorber más calor porque no es blanca ni tiene tanta reflectancia. Entonces al absorber más calor se empieza a calentar el planeta y produce un efecto de retroalimentación negativa porque las margaritas vuelven a poblar todo el planeta y así tenemos un ir y venir que tiene que ver con procesos de retroalimentación que ocurrían en la Tierra también. Entonces, nosotros tenemos que cuando la Tierra se congeló de manera global, los volcanes seguían haciendo erupción. Los picos de los volcanes salían por encima de la nieve y seguían aventando CO2 y metano y todo, ¿no? Y los organismos que estaban en el mar se refugiaron alrededor de las ventilas hidrotermales y en vez de hacer fotosíntesis hacían quimiosíntesis y en vez las plantas fotosintéticas iban a los lugares donde el hielo era más delgado para absorber algo de luz y se vio muy acorralada la biosfera, ¿no? Pero ahí se dio un proceso de retroalimentación negativa porque el hecho de que se haya enfriado la Tierra hizo que se fuera acumulando el CO2 en la atmósfera y que no lo secuestraran los organismos. Y esa acumulación de CO2 produjo un efecto invernadero y derritió la nieve. Y entonces se acabó la etapa de frío. A eso se le llama un proceso de retroalimentación negativa. Bueno, en síntesis y ya para terminar, yo quiero mostrarles aquí una gráfica que de momento parece compleja, pero realmente no lo es tanto, que nos ilustra la historia de los últimos 150 millones de años de la Tierra. Aquí están marcados los nombres de los paquetes de rocas de las edades de la Tierra, que Aptiense, Albiense, Cenomaniense, Maastrichtiense, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, etcétera, de los últimos 150 millones de años, ¿sí? Aquí están cómo se comportó el campo magnético de la Tierra, del que no hablé, pero que también jugó un papel muy importante, porque el campo magnético de la Tierra se invierte cada cierto tiempo, que es variable, entonces hay una especie de ciclicidad no regular en el comportamiento del campo magnético, que a veces tiene la posición que actualmente y a veces tiene la posición invertida. O sea, el norte magnético se va hacia el sur de la Tierra y el sur magnético se va hacia el norte. Se invierte la polaridad y cada cambio de polaridad produce una reducción en el campo magnético y produce crisis en la biosfera y existen patrones de extinción y patrones evolutivos que tienen una relación también con el comportamiento del campo magnético de la Tierra. También tenemos que la actividad del interior de la Tierra en estos últimos 150 millones de años, la actividad volcánica fue máxima en esta zona que está aquí, o sea, hubo mayor producción de derrames de basalto en el fondo del océano y en los continentes que produjeron un gran volumen de rocas volcánicas. Y esa actividad se redujo, se fue reduciendo y actualmente la actividad volcánica es muy baja comparada con la que había en el Cretácico. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es que esa actividad volcánica que aventó mucho CO2 a la atmósfera de la Tierra produjo un incremento en el CO2 del planeta, ¿sí? Y ese CO2 fue máximo en este tiempo del Cretácico y luego se empezó a volver bajo hasta actualmente. Si seguimos con nuestras emisiones, vamos a tener aquí un levantamiento salvaje de la cantidad de CO2 para igualar probablemente, un calentamiento de la Tierra incontrolable y en un corto tiempo. Fíjense que estos cambios se dan en la naturaleza y hay tiempo para que los grupos de organismos se adapten. Hay un proceso de adaptación lento a las nuevas condiciones ambientales de la Tierra. Pero cuando hay un cambio muy brusco, se dan extinciones muy importantes. Entonces, ese calentamiento que ocurrió en el Cretácico produjo que el mar fuera más rico en iones de calcio, fuera más rico y que la relación magnesio-calcio fuera relativamente baja.
Y luego, cuando fue reduciéndose la actividad volcánica y el nivel del mar, el CO2 se volvió entonces un mar más magnésico y actualmente vivimos en un mar magnésico. Realmente la química, el nivel del mar y la temperatura que tiene la Tierra ahora corresponde más a un supercontinente que a una condición de continentes dispersos. Tenemos bajos niveles del mar, tenemos casquetes polares, hace frío, tenemos mares magnésicos. Entonces, eh, y dirían ustedes, pues, ¿cuál supercontinente? Pues sí, sí que hay un supercontinente imperfecto, ¿no? Porque África está unida a Europa, Europa, hacia, hacia, digamos, hacia la zona de Australia, Nueva Zelanda, están casi continuamente unidos y lo único que está de manera separada, pues son la Antártida y América, que forman otro continente. Es imperfecto, no es como los grandes que ha habido. Se parece un poco a Gondwana, pero todos los parámetros de clima, química, química de los océanos, el nivel del mar, todo eso tiene que ver con un supercontinente. Entonces, con este elemento que estamos metiendo ahora, que es el calentamiento instantáneo, rápido, en 200 años, ¿no? Entonces, el nivel del mar fue alto, la química del océano, por ejemplo, en el caso de los isótopos de estroncio también era en este caso muy bajo y aquí fue muy alto. Y el clima en general fue cálido en el Cretácico y frío actualmente. Y en el Cretácico, curiosamente, por el clima cálido, hubo eventos de estancamiento de las aguas oceánicas en diferentes cuencas que produjeron la acumulación de mucha materia orgánica en sus fondos, ¿no? Y esa materia orgánica en muchos casos son la fuente del petróleo actual que abastece de energía a la mayor parte de la población y la actividad humana en la Tierra. Entonces, este es un esquema muy bonito de qué manera se correlacionan los diferentes eventos en la Tierra y la biosfera reacciona a cada uno de estos cambios. Puede adaptarse con cambios lentos, pero puede tener extinciones muy importantes, por ejemplo, como el impacto del Chicxulub que ocurrió aquí, en un periodo tan corto que ni siquiera se pudo graficar, ¿no? Entonces, el cambio que estamos produciendo en el CO2 actualmente es más equivalente al cambio que produjo el impacto del Chicxulub que a los otros procesos lentos que ocurren en la Tierra, como los que se figuraban los uniformitaristas. Entonces, respecto a los tiempos de Darwin y el uniformitarismo, la Tierra no es un reloj eterno, la Tierra tiene un inicio, va a tener un final. La Tierra tiene cambios direccionales, no siempre ha sido igual el ambiente en la Tierra. Ha habido cambios direccionales que tienen que ver con muchos factores y la biosfera juega un papel importante. Ha habido procesos de retroalimentación positiva y negativa que han hecho que la Tierra salga de ciertas crisis. Y el esquema que tenemos ahora de correlación de todos este tipo de procesos, pues es realmente una herencia del pensamiento racional de los tiempos de Darwin y de los geólogos que fundaron estos nuevos enfoques en la ciencia geológica. Bueno, lo dejo ahí para no hacer muy larga la plática y pues si quieren con todo gusto damos paso a las preguntas. Verónica y Edith que están ahí para asistirme. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, doctor, por su charla y interesante recorrido sobre la evolución Yo no de la la... Tierra. ¿No me escucha? A ver, sí, permítame un momento. Ahora sí ya la escucho, perdón, ¿eh? No la estaba escuchando. Ya. No, nada, que agradecemos su charla y están apenas por aquí construyéndose las preguntas en nuestro chat del canal. La Ujú. primera que tenemos es si es posible saber si habrá alguna reconfiguración de los continentes a la magnitud de las tres pasadas y en cuánto tiempo sucedería. No sé si es posible. Hay estudios que pudieran darnos pauta de este movimiento Sí, continental. ha habido no tres, cinco, ¿eh? Yo mostré las tres últimas, pero ha habido Ah, ok. 5 supercontinentes al menos. El último fue Pangea hace 252 y actualmente tenemos una configuración parecida a un supercontinente, pero pues, imperfecto, ¿no? No es tan continuo como Pangea. Claro que hay pronósticos de hacia dónde se van moviendo los continentes y se va a observar cierta dispersión de los continentes, pero no se tiene previsto que haya un supercontinente en el corto plazo. Ujú. Entonces, lo que podamos investigar de Pangea, pues son recuerdos perdidos en el pasado,
porque no lo vamos a poder presenciar nosotros en tiempos recientes ni en miles de años, ¿no? Seguro, seguro que Ujú. sí. Bueno, mientras se animan a preguntar por aquí los que nos acompañan en nuestro canal y en Facebook, queremos compartirle las felicitaciones de Ujú. nuestros asistentes. Por ahí Sí. Iris Tolentino nos dice que muchas gracias por su plática. Rodrigo Andrés lo manda a saludar. Ujú. Leticia Villarreal. Ujú. Y Mario Hulnik, muy interesante la exposición. Saludos desde Argentina. Muy bien. Saludos hasta Argentina también. Ujú. Am, Me parece que no hay alguna otra pregunta. Este, Bueno, desde luego podemos dejar el dato de mi correo electrónico. Siempre en estas pláticas que traen tanta información, el escucha queda un poco abrumado, ¿no? Entonces, sí, de aquí a que se le van aclarando las ideas, empiezan a surgirle sus dudas y yo con todo gusto, a través de mi correo electrónico de la UNAM, puedo responder a sus inquietudes o a sus comentarios. claro, Entonces, en el chat, voy a anotar en el chat mi correo electrónico. claro que sí, para también nosotros ahorita mencionarlo. Y Nubia Sosa nos pregunta también si hay alguna bibliografía que recomiende sobre la evolución biológica de la Tierra. Algún par Sí, de sí, libros. hay varios libros muy interesantes. Hay al menos 5 textos importantes que se usan en el mundo para estudiar la evolución de la Tierra y de la vida, porque no se puede estudiar la evolución de la vida así solita, sino tiene que irse poniendo en el contexto geológico y ambiental en el que ocurrieron. Ahí les puse mi correo electrónico de la UNAM. Este, sí, hay varios libros. Hay un autor que se llama Stanley, que tiene un libro que se llama Earth Systems History, que es la historia un poco como con el enfoque que yo planteé de que la química del océano varió, el nivel del mar varió, el tipo de organismos que existían, si eran unicelulares, multicelulares, o si tenían concha o no tenían concha, fueron variando, siguiendo diferentes caminos evolutivos, que los ambientes de la Tierra fueron cambiando y hubo grandes catástrofes que de a tiro dieron vuelcos importantes en la evolución de los organismos en la Tierra. Una serie de cambios, digamos, al azar que han actuado sobre la evolución de la vida. Y pues estamos aquí los mamíferos colonizando el planeta, gracias a que los dinosaurios fueron extinguidos por el impacto del meteorito, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas las revisa Stanley en su libro. Es el que tiene el enfoque más biológico. Se llama La historia de los sistemas terrestres. Desgraciadamente no lo he visto en español, todavía está en inglés. Y entonces, hay otros libros de geología e historia, de un autor que se llama Protero, que se llaman, todo eso se encuentra en libros que se llaman geología histórica, ¿sí? Entonces Perfecto. recomiendo que busquen con ese concepto en los buscadores de libros, con geología histórica o geología y sistemas terrestres. Eso les va a permitir ver este tipo de enfoques y la síntesis sobre la evolución de la Tierra, sí. Muchas gracias, doctor. Ujú. Vamos a repetir su correo para el público que nos acompaña. Ujú. Es dantez@unam.mx, donde pues el doctor, si tiene algunas dudas, también nos puede Ujú. apoyar. Tenemos un par de preguntas que ya nos mandan por aquí en el chat. Ujú. Em, Nos dice Asilia Álvarez. Ujú. Muchas gracias por su ponencia. ¿Cuál es la fuente que mueve a las placas tectónicas? Sí, la fuente de movimiento de las placas tectónicas es la disipación del calor interno de la Tierra. Es el calor interno que está saliendo y está produciendo el movimiento de las placas. Ahora, las placas se separan en zonas donde hay levantamientos del manto de la Tierra debido al ascenso adiabático del calor, ¿verdad? Y las placas se hunden también y son recicladas al interior por efecto de la gravedad. Entonces, las fuerzas que mueven a las placas son los empujes en las zonas donde se separan y la caída por gravedad en las zonas donde se hunden, pero realmente la fuente original es realmente la disipación del calor interno de la Tierra. Cosa que no tienen otros planetas, por cierto, ¿eh? Nada más la Tierra tiene tectónica de placas. Ujú. Interesante, muchas gracias, doctor. Y Edmundo Calva Mercado, que es nuestro presidente de la Corresponsalía de Cuernavaca, Ujú. nos pregunta que si hubo algún hallazgo de Darwin que impactó la geología. Sí, muchos.
En los libros que mostré, de hecho Darwin publicó antes de publicar El origen de las especies, publicó sus libros sobre geología. Entonces, observaciones geológicas en Sudamérica y su diario que publicó original en 1939, él regresó en el 36, en 1839, él regresó en 1836 del viaje y en 1839 publicó su diario con observaciones geológicas y naturales. Él describió muchas capas expuestas en la superficie de Sudamérica, observó los Andes, estuvo en Valparaíso y desde ahí vio el monte Aconcagua, hizo muchos croquis y muchos dibujos de las capas que él observó y el de tipo de fósiles que contenían. Y entonces Darwin es un investigador muy citado en la literatura geológica de Sudamérica. Ujú. Y de las islas del Pacífico como Cabo Verde y las Canarias, etcétera, ¿no? Ya. Ah, bueno, aquí hay una pregunta un poco de carácter personal. Nos preguntan que cuál es el libro de Darwin que usted tiene sobre su escritorio, que si nos Son, pudiera son- compartir el título. son los que mostré en una de las diapositivas. Son estos dos que estaba consultando para preparar la plática. Este es muy bonito, es un libro que se llama Darwin Geólogo, Mm, que es de una autora que se llama Sandra Herbert. Entonces, y el otro es una traducción del libro de Darwin que se llama Observaciones Geológicas en América del Sur. Ese es de Darwin mismo. Y lo único que hicieron en Argentina varios autores fue traducirlo y fue publicado en coedición con la Universidad Nacional, la UNAM y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Pero es un trabajo, la traducción es un trabajo de sudamericanos y tiene croquis que dibujó Darwin. Miren, estos tipos de croquis que dibujó son croquis netamente geológicos. sí. De hecho, Darwin se fue geólogo al Beagle y regresó biólogo, ¿no? Pero todas sus primeras publicaciones le dan mucho énfasis a la geología y ya después fue que publicó en 1950, no me acuerdo qué año fue el del origen de las especies, pues lo publicó casi 20 años después de que regresó del Beagle, ¿no? El origen de las especies, porque el mecanismo de la selección natural es una idea que tiene un nivel de abstracción que le costó trabajo a él tener la seguridad y las evidencias, porque era un hombre que se basaba totalmente en evidencias, ¿no? Y entonces algunos autores que estudian la historia de la ciencia dicen que la idea de Darwin de la selección natural es la mejor idea que nadie se le pudo ver, que a nadie se le ha ocurrido en la historia de la ciencia. Le dicen the best idea ever. Mm, Entonces, claro que eso lo disputan los físicos que hacen mecánica cuántica o los matemáticos, ¿no? Pero yo sí creo que la idea de Darwin y su codescubridor Wallace del mecanismo de la selección natural, porque Wallace lo infirió y al mismo tiempo que Darwin, pero Wallace se encontraba en Indonesia y Darwin estaba acá en Inglaterra. Habían tenido una correspondencia escasa entre ellos. Y cuando Darwin estaba preparando sus evidencias para su libro, le llegó una carta de Wallace explicándole que él se le había ocurrido que el mecanismo podía ser de esta manera. Y era exactamente la selección natural lo que él estaba describiendo. Entonces Darwin se angustió mucho y no supo qué hacer y sus colegas, entre ellos Charles Lyell, le aconsejaron que se presentara una conferencia en la sociedad geológica, no, la Royal Society, una conferencia en la que se leyera la carta de Wallace explicando sus ideas y en la que él leyera su conferencia sobre su teoría de la evolución natural, para que el público viera que coincidían los dos tipos de ideas y que entonces se declaraban codescubridores a Darwin y a Wallace del mecanismo de la selección natural, que es un mecanismo que la gente cree entender, pero yo creo que tenemos que darle más difusión a realmente lo que significa la selección natural y las implicaciones filosóficas que tiene aún porque nos muestra una naturaleza diversa que no tiene un diseñador atrás, ¿sí? Es como si hubiera una computadora muy avanzada que se diseñó a sí misma, ¿no? Entonces, toda la diversidad natural que encontramos, sobre todo en la biosfera, se debe al mecanismo de selección natural y a otros mecanismos de cambio que ahora se han descubierto a nivel molecular, que
que son difíciles de entender, pero que son mecanismos que se están autorregulando ellos mismos y que autorregulando las poblaciones de grupos de organismos, ¿no? Entonces, es muy grande la influencia del pensamiento darwiniano en todas las ciencias, incluso en la filosofía y en la geología, es indudablemente importante. Gracias, doctor. Y justo los mecanismos de cambio son los que nos inquietan quizá un poco más. Sí, Y por aquí hay varias preguntas al respecto. sí. Nos preguntan, voy a omitir los nombres para irnos un poquito rápido porque son varias, Ujú. pero nos preguntan si es cierto que estamos transitando a la cuarta era del hielo, por ejemplo. Le voy a exponer unas 3 preguntas de las que Sí. están aquí para que usted profundice sobre ellas. Ujú. Bueno, esa es una de ellas. También nos comentan que extinciones de especies se han documentado desde el Paleozoico o más antiguas, las más conocidas, las finales del Pérmico y finales del Cretácico, pero ¿cuáles fueron las extinciones del Terciario? Y hay otra más que dice, antes del término de la Tierra, ¿cuánto se prevé que variará la temperatura? Si quiere, podemos Ujú. trabajar con esas 3 y hay Sí, otras 3 sí, más por ahí. respecto a lo de la edad del hielo, realmente nosotros estábamos inmersos hace 200 años en una edad del hielo. La temperatura media del planeta era muy baja con respecto a los últimos 540 millones de años, que es cuando tenemos registro fósil, ¿no? De conchas, digamos, de organismos que tenían concha. Y no solo era el más frío, sino el nivel del mar era uno de los más bajos. Y entonces, sigue siendo muy frío, o sea, estos casquetes, esas masas de hielo como las que hay en la Antártida o en Groenlandia, son muy frías y tienen el nivel del mar muy bajo. El volcanismo que hay en los fondos del océano es relativamente bajo con los de otros tiempos, y entonces el nivel del mar es uno de los más bajos. Ahora, la preocupación de que aumente la temperatura y que aumente el nivel del mar es porque se está ocurriendo en los últimos 200 años un cambio muy acelerado que va a acabar con la edad del hielo. Pero fíjense, observen ustedes, los tiempos de calor es cuando los continentes están dispersos, cuando hay más o menos un relieve bajo en el planeta, no hay grandes montañas, cuando es el opuesto a los supercontinentes, ¿no? Y entonces se dan episodios de calentamiento y se dan muchas veces de manera gradual y eso hace que las especies se adapten o si hay cambios bruscos que de pronto hay extinciones de grupos de especies. Pero actualmente tenemos una condición en la que hay montañas, tenemos una especie de supercontinente, el nivel del mar es bajo, hay frío y de pronto a esas condiciones geológicas les vamos a meter calor y le vamos a meter calor antropogénico. Les estamos quemando todos los hidrocarburos y la velocidad a la que se está elevando la temperatura media anual y la velocidad a la que está subiendo el nivel del mar son inconcebiblemente rápidas comparadas con lo que ocurrió lentamente en el pasado de la Tierra, salvo las catástrofes como el impacto del Chicxulub, ¿no? Que ese sí aventó una cantidad de CO2 en un día impresionante. Pero nosotros, decía yo, estamos haciendo algo más parecido al impacto del Chicxulub que a otros cambios que ha habido más graduales en la historia de la Tierra. Entonces, no es que estemos yendo a una edad del hielo, estamos saliendo de una edad del hielo. Y luego la otra pregunta que tenía que ver también con se conectaba esta con la última que nos decía del clima o de los continentes. Que antes del término de la Tierra, ¿cuánto se prevé que variará la temperatura? Era una más. Ah, Ujú. bueno, pues en el Acuerdo de París están luchando porque no suba 2 grados a finales de este siglo, que sea menor a 2 grados, pero como vamos, pues va a estar difícil lograrlo. Pero se prevería que, digamos, dentro de 500 años estaríamos como en el Cretácico. Actualmente Guau. tenemos nosotros 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera, o sea, 0.04% de CO2, y se prevé que podría aumentar mucho hasta llegar a 4,000 partes por millón, ¿no? Entonces, se estima que en el Cretácico hubo entre 4,000 y 5,000 partes por millón de CO2. Y nosotros vamos para allá a un calentamiento, pero muy rápido. Y el problema va a ser adaptación. Las especies, los corales y eso no van a poder adaptarse a ese cambio tan rápido. Los propios humanos que tenemos tecnología, nos va a costar mucho trabajo adaptarnos a los cambios.
digamos, no que nos vayamos a extinguir así de pronto, pero sí podría verse en graves aprietos la civilización humana por este tipo de cosas, ¿no? Y Gracias. había una pregunta en medio de estas dos, no me acuerdo. Sí, tenemos tres más que creo que se Ujú. conectan un poco con lo que estamos hablando. Preguntan eso, si hay eventos que permitan prever una nueva extinción de las especies. Usted comentó algunos, pero sí podemos puntualizarlos. Y nos dicen también, nos preguntan cómo explicar la gran cantidad de CO2 del Cámbrico con una gran cantidad de especies de esa era. Y por último, nos preguntan si hay selección natural en la geología. Sí, no, la selección natural que hay en la geología es la biológica, digamos, ¿no? Y lo que en geología hay son cambios direccionales y cíclicos y procesos de retroalimentación. Son los mecanismos con los que la geología actúa sobre la biosfera, ¿no? En el caso de la extinción, realmente estamos viviendo ahorita una extinción masiva. No hemos llegado a los niveles de extinción em, que hubo en el Cretácico, que hubo en el Pérmico, pero sí estamos, claro que estamos produciendo una extinción masiva. Los pronósticos que hay sobre las especies que están en amenaza por los cambios climáticos y la contaminación de la actividad humana son cambios que prevén extinciones de muchas especies en los próximos cientos de años, ¿no? Yo diría que técnicamente estamos en medio de una extinción masiva. Ujú. Y no tendríamos que pensar que muy a futuro va a ser, no está ocurriendo ahora, ¿no? Todavía no llegamos a los niveles de otras, pero estamos llegando. Luego la otra del Pérmico era de, pues la emisión de CO2 que hubo en Siberia produjo una gran, bueno, calentamiento global que estancó los océanos. O sea, los océanos, al no tener circulación, al no tener corrientes marinas, no se oxigenan bien y entonces se vuelven zonas letales, anóxicas, donde no hay oxígeno libre y muchos organismos mueren. Y al no haber oxígeno libre, los organismos no se descomponen, las bacterias descomponedoras no actúan y entonces se acumulan como materia orgánica en el fondo del océano y queda sepultada esa materia orgánica. Y luego la materia orgánica esta empieza a reaccionar y empieza a haber actividad de bacterias que son reductoras de azufre, generan ácido sulfídrico que sube hacia la parte superior del cuerpo de mar, del cuerpo de agua, y entonces se produce un envenenamiento que le llaman euxinia. Entonces esos mecanismos de anoxia y euxinia actuaron en el mar de finales del Pérmico y el calor sofocante pues eliminó muchas especies de las que ya vivían en la superficie, que eran vertebrados de tipo de los reptiles y de los reptiles que ya se parecían a los mamíferos, ¿no? Los reptiles mamíferoides. Eso es lo que tiene, la relación que tuvo el CO2, fue un pico de CO2 tremendo, pero fíjense, ese pico ocurrió en 1 millón de años y nosotros estamos subiendo el CO2 en 200 años. O sea, esa es la diferencia de escala. Entonces podemos producir una extinción catastrófica nosotros, ¿no? Si no reaccionamos en unos cientos de años, podemos haber extinguido muchas especies y podemos haber cambiado el nivel del mar y se puede deshielar Groenlandia y la Antártida. Si se deshielan las dos, eso incrementaría en 80 metros el nivel del mar, digo, de aquí a algunos cientos miles de años, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de preservar estos cuerpos que refrescan a nuestro planeta y que mantienen estable el nivel del mar. Ujú, Wow, qué interesante. Sin duda ujú. nosotros, el ser humano, somos uno de los factores más importantes para caminar Sí, hacia sí, esa sí, extinción. Pero así bueno, es. tenemos una pregunta aquí que se nos está pasando y que creo que sería la última. Nos dicen, en referencia a la terquedad de Darwin para dejar a un lado su teoría a partir de las objeciones de Kelvin, ¿esta postura tiene un nombre en filosofía de la ciencia? Sí, realmente Darwin no fue el que debatió con Kelvin lo de la edad de la Tierra. Darwin estaba en el grupo de los que apoyaban la edad muy antigua de la Tierra, por supuesto, porque si no, no funcionarían sus mecanismos de selección natural. Pero no, fueron otro grupo de geólogos los que encabezaron. Simplemente se le llama el debate sobre la edad de la Tierra. Hay textos, libros que tratan exclusivamente el tema de la discusión que tuvo Kelvin con los geólogos. No es algo en lo que yo me haya especializado, pero porque no hago hoy realmente historia de la ciencia, pero se le llama el debate sobre la edad de la Tierra. Ujú.
Bueno, pues doctor Dante, muchas gracias por estar aquí Pues, con nosotros en este ciclo de evolución y Darwin. ujú. Gracias a todos los que nos escucharon por nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales, a nuestras corresponsalías que siempre están por ahí participando, a todos nuestros colegas y compañeros que nos ven desde otros países. Y bueno, pues los invitamos también a que nos acompañen a la sesión de mañana que dialogaremos sobre evolución y medicina con el doctor Samuel Ponce de León y el doctor Arnoldo Kraus. Y también los esperamos el sábado al mediodía con el cierre de este ciclo, donde abordaremos el tema de evolución y literatura. Gracias, doctor. Muchas gracias Muchas a gracias por la todos. invitación. Saludos a todos. Buena tarde. Buenas tardes.